Puede ser que la rinitis sea ocasionada por, como les dije, cambios de la temperatura, el polvo, el zacate, y el cuadro que genera es, quienes lo viven lo saben mejor que yo, congestión nasal, ojos llorosos, picazón de garganta. Bueno, eso es muy probable que sea provocado por la rinitis alérgica. Es el tema que vamos a desarrollar a partir de este momento con nuestro amigo el otorrinolaringólogo Carlos Saborío, que está aquí sentadito. ¿Cómo amanece, doctor? Muy bien, Randall. Lleno de positivismo. Qué bueno, qué bueno. Vea, vamos a mostrarles un video ahí que los compañeros nos van a colocar, porque yo quiero que nos explique y en la forma más sencilla que pueda, por favor, que es la rinitis, pero sobre todo vamos a poder ver una nariz, ¿verdad? Rinítica, claro. Y yo creo que eso nos ayuda muchísimo más. Eso nos ayuda porque nos ilustra súper bien qué es lo que estamos hablando hoy. Cuando nosotros hablamos de rinitis, Randall, hablamos de una enfermedad que es una enfermedad crónica para comenzar, ¿ok? Es una enfermedad donde tenés que tener un par de componentes. Uno de esos componentes es tener una genética para ello, ¿ok? Entonces, usualmente la heredamos de alguno de nuestros papás o de los dos, ¿verdad? Y ahora, cuando habla de genética, doctor, es la genética de la nariz, digamos. La genética en general, ¿verdad? La genética en general. O sea, estamos hablando de un problema, de un trastorno que es inflamatorio, que es inmunológico, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ese tipo de genética. Entonces, usualmente cuando nosotros hablamos con un paciente rinítico, sabemos que ese paciente tiene o un papá y una mamá, ¿ok? O algún otro antecesor que portaba problemas alérgicos en general. Eso puede haber sido asma, puede haber sido dermatitis, puede haber sido cualquier otra cosa. El asunto es que se necesita tener una parte genética y se necesita también tener una parte ambiental, como bien lo decías ahorita, con respecto a que si el polen, que si los ácaros del polvo, que si los olores, o sea, varias cosas que hacen que esa combinación explosiva se genere en el paciente y entonces nos den ese montón de síntomas de los cuales vos hablaste. Cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, este video, podemos ver una nariz que se ve como blanquecina por dentro, vemos un cornete que se ve grande, vemos moco que está estancado por todo lado. Entonces ustedes se podrán imaginar que esta persona de lo que padece es de mucha obstrucción nasal, padece de secreción nasal, como ustedes lo pueden ver. Ven que esa secreción que está ahí es secreción como agua y que probablemente esa secreción también baja por detrás, esa es la parte de atrás de la nariz, y entonces genera que el paciente pase, digámoslo de esa manera, tragando moco todo el día. Ahora, picazón en la nariz, picazón en los ojos, picazón en la faringe, también es parte de este cuadro. Vean cómo se ve este lado de la nariz, que es el lado izquierdo, sumamente congestionado, sumamente lleno de líquido. Para todos los riníticos que nos están oyendo ahorita, pues probablemente esta sea la endoscopía de cualquiera de todos ellos, ¿verdad? Así es como se debería de ver cualquiera de todos estos. Ahora, estamos hablando de un padecimiento que es grandísimo entre la población general. Estamos hablando que de un 20 a un 30% de la población mundial padece de este tipo de problema, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, Randall, significa que en nuestra casa podría haber un rinítico que más o menos de 10 personas que conozcamos, 3 tienen este padecimiento. El asunto aquí, Randall, es que este padecimiento es como cuando vos vas a comprar a la ferretería y te dan el mazo de pinturas para comprar un azul y entonces resulta que hay 200 tipos de azules. Es igual con la rinitis. Tenemos un espectro muy grande entre el patrón de síntomas y de problemas que tiene el paciente. Acordémonos que aquí estamos hablando de un problema de calidad de vida, no de cantidad de vida. O sea, ¿cómo quiero pasar yo? ¿Cómo quiero respirar? ¿Cómo me siento yo para hacer deporte? ¿Cómo me siento yo para dormir? Para un montón de tareas que normalmente requieren que yo tenga una respiración adecuada. Entonces, hoy en día nosotros categorizamos a estos pacientes por el grado de afectación que tiene el problema con respecto a sus actividades diarias. Entonces hay pacientes que simple y sencillamente, como lo decís vos, dependiendo de la temporada, tienen algunos síntomas alérgicos, ¿ok? Entonces para nosotros esos son pacientes intermitentes, ¿ok? Ese tipo de paciente intermitente aquí en Costa Rica casi no existe. ¿La razón? Bueno, porque nosotros tenemos un sistema que no tiene estaciones bien definidas. Esto no es como los hemisferios norte o sur, donde se sabe exactamente cuándo entra cada estación. Y entonces eso, al ser nosotros un país tropical, nos
mantiene expuestos permanentemente a todas esas sustancias que hay o esos elementos que hay en el ambiente que se conocen en la parte de rinitis como alergenos, o sea, sustancias que provocan una reacción en la nariz. Ahora, la base de la rinitis precisamente es tener una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de rinitis alérgica como tal, ¿verdad? Significa que mi sistema inmunológico a nivel de mi nariz responde de una manera violenta o de una manera exagerada ante ciertos estímulos que normalmente se encuentran en el ambiente. Cosa que si yo tengo la genética para eso me va a pasar, y si vos no la tenés, pues no te va a pasar. Entonces podemos estar en un campo donde haya floración y resulta ser que yo me congestiono, me lleno de mocos, me pica la nariz, pero a Randall no. Entonces eso es lo que hace o lo que explica cuál es el problema. Ahora, una vez que el paciente empieza a desarrollar toda esta sintomatología, pues entonces empezamos a tener también otras cosas. Yo llamo a esto ver qué otros compañeros tienen la rinitis dentro de esa nariz que pueden afectar en mi vida diaria. Entonces, hay que entender que en mi nariz hay una estrecha relación con otras estructuras que hay alrededor, con mis senos paranasales, con mis oídos, mis ductos lacrimales. Entonces, no es infrecuente escuchar que los pacientes, conforme van avanzando en esto, te empiezan a decir: doctor, viera qué raro, yo cada vez que voy a la playa, cada vez que subo una montaña, se me tapa el oído y el oído se me queda tapado constantemente. O viera qué raro, doctor, siento unas presiones terribles a nivel de la cara, o se me fue el olfato, o siento muchísimo moco que me baja por detrás, o cuando duermo respiro con la boca abierta totalmente y mi esposa me dice que yo respiro tan mal que me quiero hacer ahogar en la noche. O sea, estamos hablando del tema de apneas del sueño. Entonces, todo este tipo de cosas se empiezan a mezclar con el tema de rinitis alérgica. Ahora, uno de los puntos más importantes con el tema de la rinitis es que casi que todos damos por un hecho que cuando tenemos síntomas nasales es por rinitis nada más, ¿verdad? Entonces, no consultamos y lo que hacemos es ir a la farmacia, que nos prescriban un antihistamínico, que dicho sea de paso, el antihistamínico se lo prescriben porque la histamina es uno de los mediadores de la alergia. Y entonces, pues por supuesto, si me tomo un antihistamínico, me siento mejor de la picazón de la nariz, me siento mejor de la picazón de los ojos, me siento mejor de ese chorreadero de mocos que tengo, pero no estoy arreglando el problema, o por lo menos no estoy controlando el problema y las futuras consecuencias que esto puede traer. ¿Qué consecuencias? Bueno, cuando empezamos a caminar sobre este tema, nos damos cuenta que ese hinchazón que se genera dentro de la nariz, Randall, empieza a transformar los tejidos de la nariz, ¿ok? Entonces, como lo vimos en ese video que se pasó ahorita, empezás a tener un crecimiento de la carnita de adentro de la nariz que se llama la mucosa, y entonces te crecen los cornetes. Como se ve ahí, la mucosa misma se empieza a engrosar, el espacio dentro de la nariz cada vez se hace menor, y eso coincide con que el paciente te empieza a decir: doctor, pero es que yo me tomo los medicamentos y ya no siento que me hagan como antes, o yo siento que la congestión nasal ha empeorado con el paso del tiempo. Igualmente empeoran los síntomas derivados de la rinitis con respecto a lo que son los oídos, con respecto a lo que es los senos paranasales, y entonces vamos cayendo en un problema que cada vez va creciendo como una bola de nieve, y entonces estamos pasando de un problema que es meramente de tratamiento médico, porque esto es, lo repito, es inflamación de la nariz nada más, ¿ok? Entonces vamos pasando de un problema que es de tratamiento médico nada más a un problema que empieza a tener tintes de tratamiento quirúrgico. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué más hay que hacer con este paciente para que respire bien? Ahí es donde entran en juego entonces los cornetes grandes, en los niños las famosas adenoides grandes, en los adultos la mezcla que hay entre rinitis con sinusitis crónica, por ejemplo, o la sinusitis a repetición. O sea, lo que te quiero decir con esto es que lo mejor que podríamos hacer siempre es pescar el problema desde que inicia, desde que eres un niño.
Este problema usualmente inicia entre los 2, 4, 5 años de vida, porque como te lo digo, tiene que haber un desarrollo de tu sistema inmunológico y que tu sistema inmunológico se incline hacia este tipo de reacciones, ¿ok? Entonces es muy infrecuente o muy improbable encontrar un paciente que te diga yo soy rinítico, pero soy rinítico diagnosticado a los 30 años. ¿En serio? O a los 40 años. Yo le tenía esa pregunta, si uno puede debutar como rinítico alérgico en la adultez ya. Bueno, ve qué interesante, aquí vamos entrando a otro campo que es, ¿todas las rinitis son alérgicas? No, no todas las rinitis son alérgicas, ¿verdad? Yo puedo tener la rinitis alérgica, que por supuesto es un gran grupo y por eso estamos hablando de él. Existen también las rinitis infecciosas, como el resfriado común, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso COVID que anda ahora, ¿verdad? El famoso COVID te genera un tipo de rinitis, digamos, aguda, ¿ok? Los resfriados comunes te generan rinitis de ese tipo. También tenemos rinitis que son medicamentosas. Los pacientes que utilizan los famosos sprays nasales que te dan en las farmacias con un producto que se llama oximetazolina, que eso lo que genera es que se despeje rápidamente la vía respiratoria, pero verdaderamente con el paso del tiempo el tejido se va haciendo más necesitado y más necesitado de ese spray, entonces se va hinchando y genera lo que se llama una rinitis medicamentosa. Que es como de dependencia del producto. Exactamente, cada vez esos son pacientes típicos. El paciente te dice, vea doctor, yo sin este spray no vivo. Yo necesito uno aquí, otro en el carro, otro en el baño. O sea, yo necesito ponérmelo cada 15 minutos porque si no, no vivo. Bueno, esos son pacientes que nunca debieron de haber empezado a utilizar ese spray para poder mejorar su condición. Y lo que debieron de haber hecho es, primero, ponerle nombres y apellidos al problema nasal para saber cómo había que tratarlo. Ahora, existen rinitis también por cuestiones hormonales, por ejemplo, en la embarazada, en los pacientes hipotiroideos. Existen rinitis por situaciones irritatorias, por ejemplo, el paciente que fuma tabaco. El paciente que fuma tabaco, ¿ok? Es un paciente que genera cuadros riníticos por irritación. O los pacientes que tienen un tipo de rinitis muy especial que se llama rinitis vasomotora, que es lo que decías vos ahorita. Cuando amanece muy frío, cuando está muy caliente, cuando me meto un aire acondicionado, que mi nariz entonces se congestiona, se descongestiona y pasa en ese juego. Bueno, eso es lo que se llama una rinitis vasomotora y esa rinitis tiene que ver con trastornos en el mecanismo que tienen los cornetes de abrir los vasos sanguíneos y cerrar los vasos sanguíneos para calentar o enfriar el aire que pasa por nuestra nariz. Entonces hay un descontrol total y el paciente se ve desfavorecido por ese tipo de cambios climáticos o cambios en la humedad. Eso genera también que el paciente no te responda a tratamientos del tipo antialérgico, porque son pacientes que su problema no es la alergia. Entonces ve que interesante, no todas las rinitis se tratan con tratamientos antialérgicos porque verdaderamente hay que buscar cuál es la causa de cada una de esas rinitis. Claro, bueno, en aras de avanzar en la entrevista vamos a colocar, tal vez Jorge, si las tenés listas las pantallas, las ponemos seguidas una de la otra. Vamos a repasar los síntomas, en primer lugar, que ya los habíamos dado, pero vamos a cerrar esta parte. Goteo y congestión nasal, ojos llorosos, estornudos y tos, picazón en la nariz y en la garganta y goteo postnasal. Y también la siguiente pantalla, lo que tiene que ver son con los desencadenantes de la rinitis alérgica, que son los más comunes: el polvo, el moho, el polen, los perfumes o las fragancias, los químicos y los productos de limpieza y los cambios de temperatura, como ya dijimos. La pregunta es, doctor, ¿cuánto tiempo después de que yo me expongo, por ejemplo, a alguno de estos desencadenantes, comienzan los síntomas? Bueno, es muy interesante porque lo primero que pasa, Randall, cuando vos sos pequeño, por ejemplo, es que tiene que haber una fase de sensibilización. ¿Qué significa eso? No es que uno nace ya para tener todos esos síntomas. No, es que vos te expones de primera entrada a ese tipo de alergeno, ¿ok? Y entonces mi sistema inmunológico hace una primera reacción como de presentación de ese alergeno para entender que esto es algo que no me gusta. Hola, mucho gusto, no me gusta que vengas, pero correcto, aquí estás. Correcto, qué buena nota que estás aquí, pero verdaderamente no. ¿Sí te puedo decir? Exactamente. Entonces esa reacción, nuestro sistema inmunológico la aprende, ¿ok? La aprende. Y luego entonces cuando nos volvemos a topar con ese alergeno, entonces la reacción es, te dije que no me gustas, ¿ok? Y entonces ya la reacción se vuelve más violenta.
con más liberación de sustancias, ¿ok? Y en esa liberación de sustancias es que se vienen todo ese tipo de síntomas, y de hecho los medicamentos que nosotros prescribimos o las terapias que nosotros prescribimos son dirigidas a tratar de bloquear ese tipo de reacciones inflamatorias para poder lograr un control, ojo, control. Los pacientes riníticos no se curan, se controlan. Usted dijo que era crónico. Exactamente, se controlan, eso es muy importante. Doctor, yo puedo ser, digamos, alérgico, o a mí me puede provocar rinitis alérgica varias de las cosas que mencionamos. Claro. O sea, por ejemplo, puedo serlo al polvo, a los perfumes, a los productos de limpieza. Claro, de hecho, o sea, en primera instancia, cuando vos hablas con el paciente, cada paciente va notando a qué cosas es alérgico, ¿ok? Y en segunda instancia, uno lo que hace es mandarle al paciente lo que se llama un panel de alergias, ¿verdad? Entonces lo puedes mandar a donde el alergólogo, lo puedes mandar a hacer unas pruebas que se hacen en sangre, que es un panel ya predefinido donde hay cualquier cantidad de alergenos que se sabe pueden generar un problema en los pacientes alérgicos, ¿verdad? Y entonces te dicen, bueno, vos sos alérgico a los ácaros del polvo. Pero eso es que te ponen en contacto con la sustancia. Hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera que es que se llama el prick test. En la piel, ¿verdad? Exactamente, donde te inoculan el alergeno y entonces te ponen un montón de inyecciones y entonces después ven cuánta roncha hiciste, ¿ok? Claro. Y la otra manera es buscar anticuerpos en tu sangre para saber si tu sistema inmunológico está rebelde ante alguno de esos alérgenos. Muy bien. Estamos conversando con el otorrinolaringólogo Carlos Saborío sobre rinitis alérgica. Si tiene preguntas, en particular para el doctor, hay dos vías, recuerde, el Facebook para las preguntas por escrito y también está el WhatsApp 6087-7777 para que agarre su celular, lo ponga en posición horizontal y nos mande una pregunta en video. Nos dice quién es y dónde nos está viendo y se la pasamos al doctor. ¿Es posible prevenir un episodio de rinitis o si ya yo debuté? A ver, yo me imagino que la respuesta va a ir por este lado, creo yo. Depende de cuánto se exponga usted al alergeno, ¿verdad? Digo, si usted es alérgico al polvo y va a una construcción, pues entonces ahí posiblemente vaya a estar muy de hecho, expuesto. Parte de la terapia de la alergia, ¿verdad?, es hablarle al paciente sobre el control ambiental, ¿verdad? Entonces, o sea, vos deberías de evitar ese tipo de situaciones que te generan o te potencian un tipo de situación de este tipo, ¿verdad? Vos deberías de tener control en tu casa, por ejemplo, de lo que es el ácaro del polvo, que es uno de los alérgenos más frecuentes y que, dicho sea de paso, para todos los que nos escuchan, en las zonas costeras es súper frecuente porque al ácaro del polvo le encanta ese tipo de temperatura y ese tipo de humedad. El calorcito. Exactamente. Entonces, tener ropa de cama, la famosa ropa de cama antialérgica, tener almohadas antialérgicas, tener un cuarto bien ventilado, poder saber o mantener la humedad del cuarto al mínimo, ¿ok? Mantener una limpieza exhaustiva. En el caso de los niños, quitar peluches, quitar alfombras, quitar todo ese tipo de cosas, eso es prevención. ¿Hay que quitarlas del todo, doctor? Sí, hay que quitarlas del todo. O con que haya una limpieza extrema. No, es que vieras que en las alfombras, en los peluches, es muy difícil lograr que eso no te atrape polvo, que eso no te atrape moho, que no te atrape, digamos, ácaros. O sea, hay un montón de cosas que no puedes lograr con una limpieza normal. ¿Y los deshumidificadores, si se llaman así? El deshumidificador te ayuda, así. Claro, te ayuda porque al bajar la humedad del ambiente, pues entonces también hay menos comodidad para que los hongos o el moho crezca, hay menos comodidad para que los ácaros del polvo se repliquen. O sea, verdaderamente estás cambiando la parte ambiental para que ese tipo de factores no se presente. Ahora, Randall, eso pues no es suficiente, ¿verdad? Eso es parte de lo que hay que hacer, pero no es todo lo que hay que hacer. Hay que enfocarnos también en la respuesta inmunológica que sabemos que se presenta en el paciente y dónde podemos cortar esa respuesta inmunológica para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida y para que no vaya desarrollando problemas con el paso del tiempo. Entonces, hay ciertos tipos de tratamiento que nosotros prescribimos que son medicamentos en sí, ¿verdad? Medicamentos. Uno de los medicamentos base y fundamentales que nosotros prescribimos son los famosos esteroides nasales.
Ahora, cuando uno dice la palabra esteroide, o sea, a los pacientes se les para el pelo, ¿verdad? Porque empiezan a pensar en todos los efectos secundarios que generan normalmente los esteroides, pero estamos hablando de esteroides tópicos, esteroides que se aplican en la nariz y a manera como de una crema, cuando la aplicas en la piel, solo genera efecto en la piel. Este esteroide busca generar nada más efecto a nivel de la nariz. ¿Qué efecto busca? Bueno, controlar la reacción inflamatoria desde la base. No son medicamentos que vos utilices y que me lo pongo hoy y mañana se me quitó absolutamente todo. Más bien son medicamentos que van actuando lentamente y que con el paso del tiempo nos van rindiendo frutos. Ahora, usualmente nosotros combinamos ese tipo de medicamentos, ahora sí, con los famosos antihistamínicos. Los antihistamínicos que hay, como lo hablamos en alguna oportunidad anterior, hay antihistamínicos que se llaman de primera generación, que son los viejitos, y los de segunda generación, que son los más nuevos. La diferencia fundamental es que es la cantidad de efectos secundarios que hay. Las guías hoy en día pues no promueven que uno utilice medicamentos de primera generación precisamente porque hay mucho efecto con respecto a sequedad de boca, visión borrosa, problemas de retención urinaria, problemas con la memoria, problemas con el estar despierto, somnolencia, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, hoy en día nosotros preferimos los medicamentos de segunda generación del tipo antihistamínico que nos generan un corte adecuado de la reacción de la histamina, ¿ok? Lo cual genera que el paciente, ya te digo, le chorree menos la nariz, tenga menos picazón, no le pique tanto los ojos y en general eso, ¿ok? Y nos ayude a controlar más la expresión de esa reacción inflamatoria. Ok. Si la persona convive con animales, con mascotas, ¿qué recomendaciones debe seguir? Mira, si has convivido con la mascota durante mucho tiempo, ¿ok? Y la mascota no te genera ningún tipo de problema, pues... Hay gente que sí, gente a la que no. Sí, claro. Claro, de hecho el problema con la mascota no es el pelito de la mascota ni la mascota en sí, es como la caspita que suelta la mascota, ¿ok? Entonces yo lo que hago es que verdaderamente le digo al paciente, simple y sencillamente, pues no sería una muy buena idea dormir con la mascota, ni tener ese contacto tan íntimo. Tan cercano, ¿ok? Pero tampoco es que echemos de la casa al pobre perrito o al pobre gato, ¿verdad? Porque... no tiene mucho sentido. Verdaderamente sí podés tener, ya te digo, una reacción inflamatoria hacia estos dos tipos de animales y otros, ¿ok? El asunto es que cuándo llegó esa mascota a tu vida y qué tipo de efecto, como dijimos, en todo ese matiz de síntomas te da. Ok, la otra cosa que quería hacer énfasis es en cómo debe ser la limpieza de la casa y en particular de la habitación de una persona con esta condición. Pienso que la palabra es impecable, ¿ok? O sea, hay que acostumbrar al alérgico a tener una habitación impecable, una habitación donde no haya polvo, donde haya una muy buena ventilación, eso es muy importante, tiene que haber una muy buena ventilación, donde nos acostumbremos a que no haya alfombras, porque ya lo dijimos, la alfombra guarda y retiene ese tipo de componentes, donde no haya peluches, donde la cama sea antialérgica, donde podamos, por ejemplo, agarrar el colchón y cada 15 días sacarlo a solear, porque eso ayuda a matar los ácaros del polvo. O sea, verdaderamente hay que ser sumamente acucioso. Ahora, doctor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si aunque yo quiera no exponerme a esas condiciones, tengo que hacerlo? Digo, estoy pensando en que a lo mejor la gente vive en una casita o una persona vive en una casa donde no hay muy buena ventilación, donde la ventana es muy pequeñita, por ejemplo, y no puedo romper la pared para hacer una ventana más grande, o no puedo dejar de exponerme al polen. Claro, de hecho esa es la parte que yo hablo con mis pacientes y yo lo que les digo es esto: no podemos vivir metidos en una burbuja de cristal, es imposible, ¿verdad? Tenemos que tener relación con otras personas y con todos los ambientes. Entonces ahí es donde entra, y por eso te decía que no es suficiente el control ambiental, ahí es donde entra tener un buen diagnóstico, tener un buen control y tomar la medicación pertinente para no... para que nuestro sistema inmunológico se mantenga tranquilo ante la eventual presencia de esos alérgenos. Ok, vamos a contestar algunas preguntas, claro, ¿le parece, doctor? Claro. Sí, vea, por ejemplo, está María Vargas, dice, yo tengo una hija, ve qué curioso, tengo una hija de 6 años, es muy rinítica, igual que yo, lo que usted mencionaba al principio.
A pesar de todos los tratamientos que hemos probado, no vemos ninguna mejoría. Incluso a ella, a la chiquita, se le manifiesta en la piel como forma de salpullido. ¿Qué podemos hacer en este caso?, pregunta ella. Bueno, ve qué buena pregunta, porque eso ejemplifica varias cosas. Ejemplifica lo que es la relación, ¿verdad?, con la parte de herencia. Claro. ¿Okay? Ejemplifica también cómo probablemente esta niña, si se le han dado solo medicamentos para la alergia, sigue mal, debe ser que tiene que tener algún otro problema intranasal, que yo lo primero que pensaría es que las adenoides crecieron. ¿Ok? Y por eso es que los medicamentos no están haciendo lo que deberían de hacer. Y eso, doctor, el otorrino lo puede determinar. Digo, claro si que las sí. adenoides le crecieron es un examen. De hecho, antes lo que se hacía era mandarles una radiografía que se llama de cabo faríngeo, que era un tipo de radiografía especial para poder ver en donde pasa el aire la sombra del adenoide, digámoslo así. ¿Okay? Hoy en día es muy sencillo. Hoy en día la mayoría de los otorrinos contamos con equipo de endoscopía y ese equipo de endoscopía nos permite ver con una camarita el crecimiento de los adenoides. Y si tenemos adenoides por arriba del 70% de oclusión de ese espacio, pues entonces eso va a ser un problema que no se mejora solamente con tratamiento médico. ¿Eso requiere cirugía? Probablemente requiere algún tipo de cirugía. Retirar las adenoides. Exactamente. Y curiosamente vieras que ese tipo de cirugías, vamos a decirlo correctamente, te mejoran el cuadro alérgico. No es que te curan el cuadro alérgico. No existen cirugías que curen cuadros alérgicos, pero sí te mejoran esa condición y hacen que el paciente necesite menos cantidad de medicamento para seguir adelante. Claro, claro. Vane Carrillo también tiene otra pregunta bien interesante. Tiene 47 años ella. Dice que tiene rinitis crónica y asmática alérgica severa. Me dijo el otorrino que tengo los cornetes muy grandes y que me los tengo que operar. Yo quiero saber si usted, dice, considera que esa operación por mi edad puede servirme de algo. Ok, Vane, qué excelente pregunta, porque otra vez ahí volvemos a ejemplificar varias cosas. La relación entre rinitis y asma, Randall, cuando vos sos rinítico, tenés un 40% de probabilidades de tener asma. Y cuando vos sos asmático, tenés un 80% de probabilidades de ser rinítico. Prácticamente todos. Exactamente. Entonces, la mayoría de los pacientes, cuando a mí me dicen, ay, doctor, es que yo soy asmático, entonces ya uno sabe que es una rinitis y usualmente sabes que es una rinitis un poquito más severa. Lo que ha pasado con esta paciente, con Vane, es que con el paso del tiempo no ha recibido, digamos, un tratamiento, digámoslo así, tal vez acucioso o tal vez, digamos, con un buen seguimiento. Sí. Y entonces los cornetes nasales crecieron un montón, ¿ok? El cornete nasal lo que te da es el problema de congestión nasal, una congestión nasal que a veces es permanente y severa cuando vos ya tenés los dos cornetes muy grandes, o es intermitente y los pacientes te dicen esto. Doctor, cuando yo me acuesto hacia el lado derecho, entonces se me tapa el lado derecho de la nariz, se me destapa el que está para arriba. Y cuando me acuesto para el otro lado pasa exactamente lo mismo, intercambian, ¿ok? Entonces, lo que le está pasando a Vane es que esos cornetes crecieron y cuando crecen más allá de moderado, requieren cirugía de cornetes. Ahora, con 47 años es una niña, igual que nosotros. Les queda mucho exactamente. No, con 47 años, o sea, sí, no de importa. Hecho, nosotros tenemos procedimientos que hacemos en el consultorio donde con anestesia local se consigue la mejoría de eso perfectamente bien y el paciente le va súper bien. Doctor, ¿los cornetes crecen conforme la persona crece? Vamos a ver. Normalmente con el desarrollo facial y eso sí, ¿ok? Pero tienen que guardar una proporción con el resto de la nariz. Okay. En el caso de ella es que crecieron demasiado. Exactamente, en el caso de ella probablemente lo que está pasando es que la carnita que recubre el cornete se ha hecho tan grande, claro, que como en el ejemplo que pusimos ahorita de la endoscopía, pegó con el tabique y entonces simple y sencillamente no pasa ni aire, ni mocos, ni medicinas, ni nada. Muy bien. Así que Vane ya tiene la respuesta ahí. Es decir, le queda muchísimo tiempo por delante para que la operación también haga su efecto. Aurora Barquero dice que tiene una hija de 11 años que es asmática y rinítica. Ok, toma cloroferamina. Sí. Pero ya ni eso le hace. ¿Qué otra cosa le podría recomendar? Lo primero que le podría recomendar es, nuevamente volvemos al punto, hay que comprobar que su nariz solamente tiene rinitis alérgica y no tiene absolutamente nada más. Si estamos tomando eso en consideración y si es verdadero, tomar solamente un antihistamínico, como lo decíamos antes, y menos, o sea,
solo un antihistamínico y de primera generación, como lo es la clorfeniramina, tal vez no sea la elección. La niña lo que debería estar usando es un spray nasal de esteroide, de los nuevos esteroides que hay en la calle. Pues no voy a decir marcas, pero sí hay, digamos, componentes como la mometasona, la fluticasona, la budesonida, y etcétera, 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 que son medicamentos bastante seguros, se pueden utilizar en niños. Lo único que sí hay que entender es que hay que estar sobre el niño o sobre la persona, porque el uso debe ser continuo, debe ser constante, debe ser todos los santos días. ¿Qué pasa si yo me lo brinco, digamos, o no me lo pongo? Mira, es como botar el dinero a la basura, porque simple y sencillamente no vas a lograr el efecto acumulativo que requerís a través del paso del tiempo o de control de esa reacción inflamatoria. Muy bien. Vea, hay un televidente pequeñito que se llama Byron, sí, que tiene rinitis y que le mandó una pregunta en video. Claro. Hola doctor, mi nombre es Byron. Yo padezco de rinitis y vieras, desde que me levanto ya me empieza a dar. La pediatra me están dando unas pastillas que es para la mañana loratadina y para la noche clorfenamina y no me están sirviendo. Mi pregunta es que cómo puedo curarme de esta alergia o qué es lo que debo hacer, porque desde que me levanto tengo que comer un pañito porque me sale muy fuerte. Chao, doctor. Qué lindo, Byron. Saludos. Hola, Byron. Saludos. Mira, qué buena tu pregunta, de verdad. Contestándole a Byron, hay varias cosas. Byron, ve, lo primero es que tienes un padecimiento que no se cura, es un padecimiento que hay que controlar, ¿ok? Lo segundo es que te están dando nada más una pastillita que es para quitar síntomas, pero no es para controlar la reacción inflamatoria dentro de la nariz. Yo lo que te recomendaría, Byron, es que te apliquen en la nariz un spray de un medicamento que se llama esteroide nasal, que como lo dijimos ahorita, hay varios en el mercado y esos se consiguen con libre receta, no hay necesidad de recetar. De que sea exactamente enviado por un médico. ¿Ok? Sí considero igualmente que tiene que haber un buen diagnóstico, que el médico que te esté viendo esté totalmente seguro de que lo que tienes es nada más rinitis alérgica, ¿ok? Y si empiezas a utilizar ese spray todos los días, pienso que te va a ir súper bien. Un abrazo. Gracias. Doctor, ahora que habla usted de los sprays nasales, yo quería también preguntarle por los riesgos de automedicarse con los sprays, ¿verdad? Porque como usted acaba de decir, son de venta libre en las farmacias. Entonces no es lo mismo cuando el spray se lo manda un médico después de haber hecho una exploración y un diagnóstico, que cuando a mí se me ocurre o alguien me recomienda, mira, cómprate esto. De hecho, es muy buena tu pregunta y vamos a empezar hablando de que no todos los sprays que encontrás en las farmacias son exactamente la misma sustancia, ¿ok? Porque yo me he topado, los pacientes te dicen, bueno, doctor, es que está utilizando este spray que me recomendó la farmacéutica fulano, el chancero, quien sea, ¿ok? Y entonces resulta ser que en algunas ocasiones lo que estás usando son sprays de agua salina, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Y entonces resulta ser que esos sprays de agua salina, pues sí, lo que te hacen es refrescarte la nariz y ayudarte a que se limpie un poquito la nariz de secreciones y de los mismos alergenos, pero eso no está tratando la reacción inflamatoria. Entonces el paciente podrá utilizarlo toda la vida, pero no va a haber ninguna mejoría y más bien lo que tiende a haber es una progresión de la enfermedad. El otro tipo de spray que uno logra ver que le dan a los pacientes en la farmacia son los famosos sprays de oximetazolina, que vamos a ver, no me malentiendan, no es que ese medicamento es algo terrible, ¿verdad? No, es un medicamento que bien utilizado para las indicaciones que son, por ejemplo, si yo tengo una sinusitis y quiero descongestionar mi nariz durante unos 5 días, 7 días, puedo utilizarlo. Nosotros lo utilizamos mucho en cirugía nasal para que el paciente no tenga sangrados y se la pueda jugar con la respiración, ¿ok? Entonces es un medicamento que bien utilizado y supervisado, excelente, ¿ok? Pero para tratar rinitis no es el caso. Y el tercer caso es el spray del esteroide nasal, ¿ok? Que ese spray es el que raramente los pacientes utilizan y te voy a decir por qué. Porque es un spray lento en hacer efecto. Entonces el paciente se desespera y el paciente te dice, vea, es que me dieron esto, pagué 25,000 colones. Y no me está funcionando. Y entonces yo me lo pongo y yo quiero que se me abra ya la nariz. Y no se me abre, no como con este, que es el otro, ¿verdad? Y entonces el paciente entra en una desesperación y dice, eso ni me lo recete porque eso no sirve para nada, ¿ok? Entonces, esos son los 3 tipos de spray. Ahora, ¿esos spray tienen problemas o pueden tener problemas? Bueno, ya dijimos que con la oximetazolina puedes tener un crecimiento de los cornetes y una rinitis medicamentosa.
Con los esteroides nasales tampoco es que no puede pasar nada. O sea, uno de los efectos secundarios más grandes es tener sangrados nasales por colocarse el spray nasal. Entonces, por eso yo les digo, ¿verdad? Son medicamentos que son de venta libre, pero siempre es recomendable que el diagnóstico lo haga primero un médico y que el médico les diga qué tipo de esteroide es el que mejor les va a caer en esa nariz, ¿ok? Claro. Y que después de eso tenga un seguimiento para ver que efectivamente los síntomas van agarrando para atrás y la apariencia de la nariz por dentro va cambiando. Claro. Bueno, ahora que habla usted de sangrado, aquí hay una pregunta que quiero que le contestemos a Emi González. Claro. Dice que tiene rinitis que le da muy fuerte en las mañanas o en las noches y que a veces tiene sangrado. Y ella pregunta si eso es normal. Sí, una de las causas de sangrado, Emi, es precisamente las causas inflamatorias. Cuando un paciente tiene, Randall, una rinitis que está alborotada y que está fuera de lugar, pues los vasos sanguíneos dentro de la nariz se mantienen también muy irritados. Y es una zona muy irrigada además, ¿verdad? Claro, es una zona altamente irrigada. Pasas estornudando, pasas tocándote, en las noches probablemente te rascas sin darte cuenta. Este tipo de pacientes vos los revisas por dentro y tienen mucha marca de uña, mucha marca de estarse haciendo así, ¿ok? Y entonces ahí es donde rompen los vasos sanguíneos. Y una vez que rompes ese vaso sanguíneo, entonces ya el vaso sanguíneo te sangra por cualquier cosa. Te sangra porque estornudas, te sangra porque el día está muy caliente, te sangra por lo que sea. Entonces, lo que hay que hacer con ella es, hay que controlar la enfermedad de fondo, hay que revisarla para ver qué vaso sanguíneo es el que está sangrando y hay que cauterizarlo. Muy bien. Vea, Sandra Ramírez también nos manda una pregunta en video. Ah, perfecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Ramírez y quisiera saber si tiene que ver mi rinitis con que cada vez que me pongo la mascarilla se me tapan los oídos. ¿Y qué podría yo hacer en este caso? Solo cuando me pongo la mascarilla, inmediatamente que me pongo la mascarilla, aparte que se me traca la nariz, se me tapan los oídos. Muchas gracias, buen día. Gracias a usted por la pregunta, porque qué buena pregunta, muy apropiada ahora con esta época de, claro, de tapabocas y mascarillas. Y lo he visto en muchísimos de mis pacientes. El asunto está en que, vamos a ver, si vos tenés una rinitis que está no muy bien controlada, ¿ok? Y entonces tenés un flujo nasal muy pobre, de ese flujo nasal tiene que venir lo que te decía ahorita, parte de aire que pase a los oídos para poder ecualizar la presión atmosférica, ¿ok? En otras palabras, la comunicación oído-nariz es vital. Si vos tenés una cantidad de aire que pasa que es muy escasa producto de tu rinitis, pues fatal. Y si a eso nos ponemos la mascarilla y eso disminuye todavía más la cantidad de aire que pasa, pues evidentemente el oído es uno de los primeros involucrados. Hay algunos pacientes, me incluyo en ellos, que también dependiendo de la hechura del tipo de mascarilla que utilices o si estás utilizando mascarillas de tela, dependiendo con qué la laves. ¿Ok? Resulta ser que si vos la lavas con un producto que te genere un detergente, que te genere pues alergia, pues se va a incrementar el proceso, ¿ok? Y sí he visto muchísimos pacientes que te dicen, doctor, ahora con esto la mascarilla, fatal, se me ha desencadenado terrible este asunto. No con eso digo que dejen de usar la mascarilla, evidentemente, ¿verdad? O sea, hay que seguirlo utilizando, pero sí es un factor a considerar. Hay que buscar tal vez la mascarilla más apropiada para cada persona, o sea, la mascarilla que a mí no me genere más exacerbación de los síntomas. Y del material... Exactamente, del material que me sirva. Que me sirva más, exactamente. Carolina tiene otra pregunta. Buenos días, mi nombre es Carolina Siria. Quería hacer una consulta. Yo padezco mucho de alergias, pero cuando a mí me ataca la alergia fuerte, se me hace sinusitis. Entonces quería saber qué me recomiendan tanto para la alergia como para la sinusitis. ¿Qué tratamiento podría tomar? Porque sí me afecta demasiado. Gracias. Bueno, ahí nos cambiamos de tema un poquito, pero le contestamos. Sí, pero vamos a ver, ese es otro de las cositas que hablábamos ahorita. Ve aquí cómo estamos hablando ahora de la relación entre la nariz y los senos paranasales. Como un paciente que tiene una rinitis que está salida del manejo, pues empieza a generar también problemas de obstrucción de los senos paranasales y entonces empezás a tener lo que dice ella, sinusitis a repetición. Habría que preguntarle bien a ver si el trastorno del que estamos hablando es que está teniendo sinusitis a cada rato o es que está teniendo un cuadro ya de cronificación de la sinusitis, o sea que tiene más de 3 meses de tener el problema. La respuesta es, hay que controlar bien la parte rinítica, tiene que utilizar spray nasal, tiene que utilizar antihistamínico, pero sí es importante revisarla mediante endoscopía
para saber si hay algún otro problema adicional, por ejemplo, cornetes grandes, tabique desviado, pólipos nasales, cosas que estén obstruyendo los drenajes de los senos paranasales y que sean los causantes de que este asunto termine siempre en una sinusitis, lo cual no es normal. Doctor, una rinitis, digamos, no atendida correctamente o mal controlada, ¿podría evolucionar a una condición más grave? Sí, usualmente a una condición más severa, claro que sí, ¿verdad? Como lo dijimos en el caso de los niños, esos niños, ojo con esos niños, por ejemplo, que están en tratamiento por rinitis y que vos no ves una mejoría, que a pesar de que estás comprando y utilizando buenos medicamentos y tenés unas citas adecuadas, el paciente sigue mal, el paciente sigue respirando mal, el paciente sigue haciendo infecciones de oído a repetición o infecciones de garganta, nariz a repetición, porque esos son pacientes donde podría haber crecido la adenoide o los cornetes o podría estar haciendo sinusitis por culpa de la misma rinitis per se. Los pacientes adultos donde los cornetes empiezan a crecer, los pacientes que desarrollan sinusitis crónicas, este es un tema que es muy importante porque el paciente empieza a desarrollar una serie de síntomas que son muy, pero muy calladitos, Randall, muy calladitos, presiones a nivel de la cara, malos olores, pérdida de olfato, cosas de ese tipo que al inicio no molestan mucho, pero cuando te empezás a dar cuenta que van empeorando con el paso del tiempo, consultás y resulta ser que dentro de tus senos paranasales se ha ido generando un problema de sinusitis crónica que a su vez podría tener problemas de complicaciones tales como meningitis, encefalitis, problemas con los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, digamos que esto es como un árbol que va creciendo y va agarrando cada vez más ramas y más ramas y más ramas y lo que vos querés es que desde el inicio no vaya creciendo, ¿verdad? Querés podarlo, querés cortarlo ahí mismo y que los síntomas no se vayan desarrollando precisamente para que no vaya habiendo un tema de calidad de vida disminuida con el paso del tiempo. Bueno, pues qué dicha que pudimos conversar un buen rato sobre el tema porque valga esa última recomendación para toda la gente que nos está viendo y que nos escribieron con sus consultas. Voy a darles el número de teléfono del doctor Saborío, es el 2522-1000. Él es otorrinolaringólogo y está ahí para que lo consulten. No, Randall, y a todos los televidentes que tengan el gusto también, a nivel de Instagram y de Facebook. Recuérdenme cuáles son. Doctor Carlos Saborío. Yo usualmente con todo el gusto les contesto sus preguntas. Habrá quedado gente que habrá quedado con alguna inquietud. Claro. Pues con todo el gusto, de verdad. Muchas gracias. Un placer, Randall. Que pase una bonita mañana de martes. Igualmente.